¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, Lisa, la plataforma. Licenciado, buenas buenas noches, noches. Lice. Buenas ¿Cómo noches, están? Buenas noches, Lice. licenciado. Lice, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gustazo saludarles, Buenas- espero que pues, se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? Sí, licen. Sí, Lice. Sí, Listo, excelente. Muy bien, chicos. Vamos a revisar el contenido de la unidad número 3 de ciudadanía, ¿no? Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente nuestro territorio, especialmente el Ecuador, ¿no? Lisa, discúlpame. Listo, muy bien ahí, por favor. Sí, dígame, por favor. Señorita Luz, dígame, por favor. ¿Está habilitada? Lisa, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es que quería hacerle una pregunta sobre las actividades. Si no tengo ninguna en la plataforma, es que casi no puedo andar revisando. Ah, ya, mi estimada. Entonces, el día de mañana sí, por favor, me manda un mensajito al teléfono de la institución y con eso directamente revisamos para verificar sus notas, ¿sí? Ah, ya, Lisa, gracias. Listo, muy bien. Entonces, como les mencionaba, por favor, la evolución histórica prácticamente de nuestro territorio tiene una serie de crecimientos, ¿no? Hablando directamente de los pueblos, nacionalidades, culturas que prácticamente ha tenido nuestro territorio. Además de eso, directamente cómo la situación de los indígenas fue cambiando a raíz directamente de la conquista de los españoles como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el encuentro entre los españoles con con los incas en su momento fue en los años de 1532, ¿no? Prácticamente en América del Sur existía una civilización muy grande conocida como la civilización de los incas, ¿no? Y que prácticamente para aquellos años existía un conflicto muy fuerte, ya que al morir directamente en Zapa Inca existió un conflicto entre sus dos hijos principales. Huáscar directamente que representaba lo que es el Perú, mientras que Atahualpa directamente representaba lo que es el territorio, en este caso de acá, directamente de la serranía, ¿no? Si bien es cierto, aquí ocurrió lo que es un enfrentamiento muy fuerte, Atahualpa venció a Huáscar, lo capturó, lo asesinó, y eventualmente el imperio, conocido como el Tahuantinsuyo, tuvo lo que es una crisis muy fuerte. A esa situación prácticamente llegaron los españoles, ¿no? Y aquí directamente fue una situación complicada, ya que ellos venían con la idea, el objetivo de obtener todos los recursos y el oro directamente de toda esta civilización, ¿no? Eventualmente, Atahualpa tuvo un contacto con el español Francisco Pizarro. Como ustedes saben, Pizarro capturó a Atahualpa, lo mató, lo asesinó y eventualmente empezó con un proceso de conquista, ¿no? Eventualmente, pues, los españoles eran muy religiosos y no encontraron lo que es una explicación lógica para los nativos de esta civilización, ¿no? Buscaron directamente en la Biblia y no los encontraron. Por ejemplo, en la Biblia nos hablan de los indígenas, tal vez. No, profe. No, Lice. No, Lice. Muy bien. La Biblia tal vez nos hablan de los afrodescendientes. No, no he visto por No, lo menos. Lice. Ok, muy bien. Entonces, los españoles, al no buscar una razón lógica en la Biblia, sí, de la representación de estos nativos, prácticamente los consideraban como animales, ¿no? Y eventualmente fueron tratados de las peores maneras, fueron esclavizados, ¿sí? Y del 100% de la población indígena, prácticamente solo el 90% que directamente quedó totalmente eliminado, ¿no? Muy pocos indígenas sobrevivieron y los pocos que sobrevivieron prácticamente quedaron a ser sometidos por los españoles como tal, ¿no? Recordemos que directamente, aparte del enfrentamiento que los españoles hicieron con los incas, sí, que también los derrotaron,
los españoles trajeron lo que son enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades más recurrentes cuando tenemos estos climas, de la mañana un calor y la tarde un frío. Por lo general, ¿de qué nos enfermamos? De la gripe, profe. Gripa. De De la gripe. gripe, muy bien, de la Todos viruela, dicen alergias. alergias, la gripe, la viruela, el sarampión, la tifoidea, la fiebre amarilla, prácticamente fueron enfermedades que los españoles, sí, trajeron al continente Bien. americano, ¿no? Y eventualmente la población indígena también pereció. Porque para aquellos años los indígenas podían vivir con toda tranquilidad hasta los 90 años y obviamente cuando se enfrentan a virus o bacterias que son desconocidas, prácticamente el cuerpo tiende a debilitarse más rápido, ¿no? Pero en fin, vamos a determinar cómo fue la evolución histórica. ¿Me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda por favor la señorita Ana Marisol Vega? Sí, no estamos, señorita Ana Marisol Vega, muy bien, sin nota. Señor Juan Diego, por favor. Buenas noches, licenciado. Compañeros, buenas noches. Entonces, Evolución histórica. Para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas al Estado ecuatoriano, es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus protestas. América era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio al momento en que los españoles llegaron a él. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello su sometimiento en calidad de servidumbre. muy bien, muchísimas gracias. 10. Entonces, miren, por ejemplo, aquí podemos identificar, ¿no? Y a raíz directamente, ¿sí? De estas luchas, en este caso directamente por parte de los indígenas en su momento, eventualmente no podemos determinar cómo fue lo que es el abuso que tenían los españoles. Sin embargo, el proceso de conquista prácticamente fue muy difícil, ¿no? Y obviamente los españoles dominaron estos territorios, ¿sí? Y prácticamente los indígenas fueron sometidos, ¿no? Vamos, siguiente presentación. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda por favor el señor Santiago? Buenas noches, dicen. Por favor. Evolución histórica. El maltrato infringido a la población autóctona conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas en estas tierras provocó la disminución del número de indígenas en proporciones considerables. Según Eduardo Galeano, en 1970 se calcula que América estuvo poblado por 70 millones de personas. Al cabo de 200 años de conquista, su población se redujo a 7 millones. Gracias. Muy bien, excelente. Aquí también podemos establecer, ¿no? Directamente que el maltrato de la población indígena fue muy fuerte, ¿no? Especialmente por las enfermedades. También podemos establecer que la población, ¿ok? Era de más de 70 millones de personas del continente americano. Sí, 70, es decir, una población sumamente extensa, ¿no? Sin embargo, después de 200 años de conquista, la población se redujo a 7 millones. Es decir, la mayoría pues perecieron en enfrentamientos, la mayoría directamente fueron asesinados y los pocos directamente que sobrevivieron pasaron a ser esclavizados y trabajar directamente en las haciendas o los latifundios, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente presentación, las demandas indígenas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia? ¿Estamos ahí? Licenciado, buenas noches, gracias. Buenas noches. Demandas indígenas en la colonia. En la colonia, las demandas de los pueblos indígenas giraban en torno a
a un mejor trato, pero todas las revueltas fueron severamente reprimidas. Realmente eran un poco lo que podía decir, pues vivían en condiciones de servidumbre, negados de toda posibilidad de expresión. Un indígena peruano, no, de nombre Felipe Huamán Poma de Ayala, aprendió a escribir porque se crió con curas. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ok. Si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Prácticamente que en la colonia los indígenas sí tuvieron pues un mejor trato, tuvieron lo que es un poco de derechos, por decirlo así, de cierta manera, ya que eran utilizados para la servidumbre, ¿no? Y eventualmente podemos establecer acá que existieron grandes personajes como Felipe Guamán Poma de Ayala, que prácticamente aprendió a leer, aprendió a escribir y eventualmente buscaba de cierta manera erradicar el maltrato que sufrían los indígenas, ¿no? Y en su momento pues viajó, en este caso con la finalidad directamente de encontrar al rey de España, denunciar todos estos abusos. Sin embargo, directamente su escrito no fue directamente encontrado y eventualmente su libro también se perdió, ¿no? Sin embargo, también detallaba lo que es el maltrato de los indígenas y además de ello todas las riquezas que los españoles tenían a costillas de ellos, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer que empezaron a darse grandes movimientos indígenas, ¿no? Y en el Ecuador prácticamente se dieron en el siglo XIX. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Luz Marcillo, por favor? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, por favor. En Ecuador, movimientos indígenas como el de Fernando Daquillema a fines del siglo XIX estuvieron orientados a pedir la alimentación de los diezmos impuestos por la iglesia, los encomiendas y los trabajos forzados sin remuneración impuestos por el Estado. Las consecuencias de estas protestas fue la muerte de los dirigentes. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Excelente. 10. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que los movimientos indígenas prácticamente lograron fortalecerse y crearse en el siglo XIX con la finalidad, ¿no? De pedir la eliminación de los diezmos impuestos por la iglesia, las encomiendas, los trabajos forzados, los trabajos sin remuneración y sobre todo los impuestos que generaron también por por el Estado en general, ¿no? Lo que prácticamente conllevó a la muerte de los dirigentes, pero a pesar de toda esa lucha, a pesar directamente de las vidas que ofrecieron directamente sus líderes, la visión del mundo indígena era eso, ¿no? Establecer sus derechos, el conseguir directamente sus oportunidades, y directamente fueron apareciendo más figuras emblemáticas, ¿no? Otra líder indígena fue Dolores Cacuango, quien a principios del siglo XX lideró las luchas por el derecho a la tierra, a la preservación de la lengua quichua y a la educación bilingüe. Las luchas indígenas continuaron a lo largo del siglo XX en procura de alcanzar la eliminación de las formas de explotación y dominio, así como la igualdad de derechos bajo la adquisición de la ciudadanía. Miren, por ejemplo, acá otra mujer emblemática que tuvo la comunidad indígena prácticamente fue Dolores Cacuango, ¿no? Ella, de igual manera, tuvo una vida sumamente dura, sumamente difícil, vivió en carne propia lo que es el maltrato, el abuso, la violación, y eventualmente, en base a ese maltrato, logró directamente levantarse con su voz, en ese caso, para erradicar lo que es el abuso que realizaban lo que son los gobiernos, la iglesia en general,
en la explotación de sus hermanos indígenas, ¿no? Las luchas prácticamente conllevaron décadas tras décadas, lo que poco a poco empezaron a ganar lo que es una importancia en la sociedad y establecerse directamente como principios fundamentales dentro de nuestra biodiversidad cultural, ¿no? Aquí también podemos establecer un poco de la biografía de Dolores Cacuango. Fue una de las tantas mujeres indígenas de Cayambe que protestaron por las condiciones de vida de su pueblo. Otra de ellas fue Tránsito Amaguaña, que nació en 1909 en Pesillo, Cayambe, quien desde joven se incorporó a las luchas indígenas. Junto a Mamá Dolores, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la producción agrícola de la sierra se basaba en la hacienda de propiedad de un terrateniente. Entonces, miren, estas mujeres como tal fueron un símbolo directo de la lucha, de la resistencia, de la perseverancia directamente con la finalidad de que los indígenas lograran tener sus derechos, lograran directamente mantener una participación política, mejorar sus condiciones de vida y evitar de una u otra manera directamente lo que es el maltrato y el abuso, ¿no? Sin embargo, las cuestiones fueron cambiando cuando se dio lo que es la revolución liberal, ¿sí? Que prácticamente fue una manera de establecer un gobierno que estaba a cargo, en este caso, por Eloy Alfaro, ¿no? Y en base a ese gobierno prácticamente establecieron el derecho, en este caso, de todos los ciudadanos, que en este caso también incluía a los indígenas, ¿no? Muy bien, Revolución Liberal. ¿Me ayuda, por favor? En la presentación, el señor o la señorita. Muy bien, ¿me ayuda por favor la señorita Carmen Liliana? ¿Estamos ahí? Señorita Carmen Liliana Chávez, Se ya leyó. por favor. La Revolución Liberal. La Revolución Liberal posesionó a los indígenas, afroascendientes y montubios como seres humanos y abrió el camino para la lucha por sus derechos, que solo se hizo efectiva años más tarde cuando en 1919 se dio la primera revolución de los indígenas, liderados por Dolores Cacuango en contra de Huachipungo. La plataforma por la lucha era un acceso a la propiedad de la tierra y respeto a los indígenas. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, directamente podemos establecer, ¿no? Que la Revolución Liberal prácticamente dio cambios fundamentales en la condición de los indígenas, en donde luchaban por sus derechos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que en esta revolución directamente los pueblos, las nacionalidades nosotros tenemos en la actualidad, lograron establecerse en derechos en general, ¿no? También podemos directamente establecer que los indígenas siguen siendo un factor fundamental dentro de nuestra sociedad. Ahora, vamos a determinar directamente lo que son las demandas indígenas del siglo XX en general, ¿sí? Aquí también podemos identificar algunos cambios trascendentales. Si bien es cierto, podemos establecer que en el siglo XX, a mediados de 1996, se crea el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo y prácticamente tuvo su creación en las haciendas de Cayambe, ¿no? Eventualmente establecieron lo que son normativas del trabajo, elaboraron lo que es una semana laboral de 40 horas, eliminaron los diezmos y sobre todo directamente los indígenas empezaron a tener mayor participación en la política, ¿no? En donde prácticamente en sus inicios de la República, especialmente en el Ecuador de 1830 en adelante, se establecía que las únicas personas que podían participar en el voto eran personas, en este caso, que tenían recursos, que tenían dinero y que deberían leer y escribir correctamente. Para aquellos años, obviamente, pues los indígenas no tenían esa oportunidad
y eventualmente no participaban, ¿no? Sin embargo, a raíz de la Revolución Liberal, a raíz directamente del siglo XX, especialmente en 1938, cuando se crea el Código de Trabajo, la Ley de Comunas, prácticamente fue la primera vez que los indígenas tuvieron un acceso directamente a la educación, al trabajo garantizado y sobre todo que los campesinos obtuvieran lo que son recursos y tuvieran lo que son derechos en participaciones, ¿no? Si bien es cierto, las demandas directamente de los indígenas al sol de hoy, eventualmente es que todas las culturas, pueblos y nacionalidades gocen, ¿no? De derechos, de oportunidades, de participación, gocen directamente de una protección del Estado que deba garantizar su convivencia. También el Estado directamente debe cuidar lo que son sus costumbres, sus cosmovisiones religiosas, ¿no? Como ustedes saben, nuestro territorio prácticamente es sumamente hermoso por la gran biodiversidad cultural. Por ejemplo, si nombramos solamente a simple vista 5 culturas nada más que tenemos en nuestro territorio, ¿cuáles podríamos nombrar? Tenemos los Tenemos los Shuar, los Ashuar, Los Shuars, los Salasacas, los Los Tabaleños, Puruá. Afrodescendientes. Ok, muy bien, excelente. Tenemos pues una Los Áchilas, gran Licen. variedad. Los Ok, Áchilas sí, los sí entran ahí. Áchilas. Muy bien, los Áchilas, los Shuar, los Achuar, Sinosikoya, bueno, grandes pueblos y nacionalidades que nosotros tenemos, ¿sí? Aquí también podemos establecer de que todos los grupos buscan la finalidad de erradicar la discriminación. Por ejemplo, al sol de hoy, 2025, ¿será que todavía existe la discriminación hacia nuestros pueblos? claro que sí. Por supuesto que sí. Todavía, Sí, pero Sí, todavía dicen, existe, licenciado. todavía. Muy bien, sí, el racismo, a pesar directamente de que en ley y en democracia mantenemos una sociedad de convivencia armónica, todavía pues no lo hemos conseguido, ¿no? La discriminación y el racismo siguen siendo problemas sociales que todavía no los podemos cambiar, ¿no? Sin embargo, con el pasar del tiempo, esperemos de que estos problemas cambien y eventualmente logremos eliminar, ¿no? Aquí también podemos establecer de que el pueblo afrodescendiente ha luchado por el reconocimiento de su identidad cultural, ¿sí? La eliminación de la discriminación racial, obviamente la exclusión de actividades que prácticamente también sufrieron de igual manera con los indígenas y ellos de igual manera pues lucharon, ¿sí? Con la finalidad de que sus derechos sean reconocidos, ¿no? Todos ellos dentro de la Revolución Liberal también podemos establecer que los otros grupos, hablando del pueblo montubio, también buscó la manera de establecer lo que es una garantía a sus derechos, ¿no? Entonces, miren, todos los pueblos, culturas y nacionalidades que nosotros tenemos en nuestro territorio, cada uno de ellos prácticamente han luchado, ¿no? Con la finalidad directamente de que sus costumbres, sus tradiciones sigan prevaleciendo hasta el día de hoy, ¿no? Eventualmente, pues, que ellos puedan participar en política, tengan acceso a la educación, no exista el maltrato, el abuso, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y que a sol de hoy podemos establecer que la mayoría de los pueblos indígenas siguen directamente participando, ¿no? En sus fiestas tradicionales, en las fiestas populares, que siguen siendo un factor fundamental dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué tipo de fiestas tenemos en nuestro territorio? La Pachamama. Del niño Pachamama. Jesús. El La Mama Inti-Raymi, Negra. el Inti la Mama Raymi. Negra. La fiesta de las flores y las frutas. Ok, tenemos La pues de hablada pillareña. ok, grandes fiestas, ¿no? ¿Y quién no ha bailado con bandita de pueblo, como saben decir, ¿no? Entonces, miren, Oh, prácticamente nuestras culturas mucho más. prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Y sus saberes ancestrales todavía las conocemos y tenemos en casita. Por ejemplo, si en este momento me dolería fuertemente la cabeza y yo, sorpresa, no tengo pastillas cerca, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? El La eucalipto. manzanilla, el orégano.
La menta. Muy bien, excelente. Ahora, ¿de dónde aprendieron que esas plantas son buenas para tratar esas enfermedades? Mi abuelita, nuestras De nuestros abuelitas. antepasados. Ok, tanto de nuestros ancestros como también de nuestras culturas indígenas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de ellas todavía mantienen sus propias normativas en su territorio. Cuando un indígena comete un error, por lo general, ¿qué ocurre o qué pasa con la comunidad? ¿Qué le realizan al ciudadano, ¿no? Al indígena, que en este caso tal vez tuvo una equivocación? Le llaman el Castigo diseño de indígena. purificación, profe. Baño con Ley ortiga y agua indígena. helada. Justicia indígena. La justicia indígena, la purificación, ¿no? Que prácticamente se siguen dando hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos un mal comportamiento, tal vez lo tuvimos de niño, eventualmente los castigos con la ortiga, el agua fría, el cabresto, en este caso son algunos recuerdos que todavía no se han borrado, ¿no? Pero en fin, prácticamente son cosmovisiones que nuestros pueblos indígenas mantienen, ¿no? Sus bailes, sus tradiciones, su idioma, la forma de vestir, los platos típicos que prácticamente permiten mantener una convivencia muy fuerte, ¿no? También podemos establecer que en la Constitución del 2008 prácticamente se estableció lo que es la pluriculturalidad o la plurinacionalidad directamente, en donde se reconocía, ¿sí?, los pueblos, culturas, nacionalidades que existen en nuestro territorio y que además de ello el Estado debe garantizar directamente lo que es la protección, debe directamente garantizar, mejorar sus condiciones de vida y además de ello deben obtener y fortalecer lo que son sus derechos, ¿no? La participación política en la sociedad, en la música, en el deporte, directamente en la educación, tiene que ser el eje fundamental. Por ejemplo, ¿tenemos representantes indígenas en la asamblea? Claro. Por supuesto. Sí, Sí. Ok, muy bien. ¿Tenemos representantes indígenas en la música? Sí, profe. Desde luego. sí. Claro que sí. Ok, muy bien. ¿Tenemos representantes indígenas en el Yo creo que deporte? la mayoría somos de descendencia Sí, indígena. también. Deporte, Muy bien. no. Sí, en el deporte también, excelente. Ahora, nosotros tenemos también representantes indígenas que son autoridades, ¿no? ¿Hemos tenido alguna vez un presidente indígena? No. Aún no, pero pronto. Pero Ok, aún no. ¿Una mujer indígena tal vez? Sí, No. 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 Ah, no, Oh, Dolores. sí. No. Hemos tenido dirigentes. Ok, hemos tenido dirigentes, ¿no? Pero obviamente no hemos tenido pues una mujer indígena como presidenta. Afrodescendiente, ¿hemos tenido tal vez un presidente? Nomás los de la CONAIE, listen. Ya, muy bien, presidente del Ecuador, pero No. No, presidentes no. casi, muy bien. Entonces, chicos, en este caso Vicepresidente, podemos claro. establecer, ¿no?, que la importancia, ¿sí?, de nuestros pueblos, culturas, nacionalidades, siguen siendo el factor primordial de nuestra sociedad, ¿no? Ellos directamente manejan fuertemente lo que es la economía, además de ellos nos comparten sus costumbres, sus medicinas, su alimentación, su pensamiento de vida, sus bailes, que prácticamente nos decoran nuestro territorio. Recordemos directamente de que ellos, como tal, prácticamente están en estos territorios de hace miles de años atrás, ¿no? Y que obviamente ellos, en este caso, conocen cada uno de nuestros territorios y sobre todo, pues, nos enseñan directamente sus costumbres y tradiciones, y lo cual nosotros debemos cuidar, debemos respetar, debemos directamente valorizar a cada una de ellas, ¿no? Siguen siendo un eje fundamental en nuestra sociedad y obviamente siempre merecen tener el respeto, el cuidado y la protección por parte del Estado en general, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide de revisar lo que son las clases grabadas,
De igual manera, pues la siguiente semana es Navidad, ¿sí? Desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes, que la pasen muy bonito con todos sus familiares, que Dios llene de bendiciones, de éxitos a toda su familia, y pues que sea una Navidad muy bonita para cada uno de ustedes, ¿no? De mi parte, feliz Navidad, chicos, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Muchísimas gracias, dicen. Igual para ustedes, que tengan una feliz Navidad. De igual manera, Gracias, Lisa, una feliz Navidad.